Por lo general, cuando vamos al supermercado y leemos la etiqueta de un producto, de esos que dicen, no sé, 100% libre de azúcar, pues existe como una expectativa generalizada de que hay un truco. Claro, siempre hay un truco escondido por ahí. Exacto. O sea, damos un sorbo a esa bebida y el paladar detecta de inmediato ese inconfundible dulzor artificial, ¿no? Es una promesa técnica que, digamos, se cumple en el papel, Ajá, pero en el fondo. pero en el fondo sabemos que los ingredientes ocultan algo mucho más complejo. Y bueno, en el panorama tecnológico, ese edulcorante artificial toma formas muy específicas. Totalmente. Suele manifestarse como una letra pequeña en los términos de servicio o una degradación silenciosa del rendimiento. Uf, esa es la peor. Sí, o el clásico muro de pago que bloquea la pantalla pero justo en el momento en que un proyecto súper crítico empieza a tomar forma. El atractivo de lo gratuito es innegable, claro, pero la infraestructura digital moderna pues nunca opera a pérdida. Lo cual nos lleva directamente al núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca el ecosistema de la inteligencia artificial en este abril de 2026, Que ha sido movidito, por cierto. súper movido, nos topamos de frente con una de las campañas de marketing más abrumadoras del sector. Y hablo de la promesa de Google de ofrecer inteligencia artificial gratuita e ilimitada mediante su modelo Gemini. Sí, esa es la palabra clave, ilimitada. Ilimitada, entre comillas. A primera vista parece que nos están entregando un motor de energía infinita para nuestras tareas diarias, sin pedir siquiera una tarjeta de crédito a cambio. Pero, y aquí es donde entramos nosotros. Para desglosar esa afirmación, nuestra investigación cruzó múltiples fuentes rigurosas. No nos quedamos solo con el anuncio. A ver, cuéntanos, ¿qué estuvimos revisando? Pues mira, analizamos la documentación oficial de límites y cuotas de Google, la actualizada para este año. Y cotejamos esos datos con evaluaciones de rendimiento independientes. Los reportes de CNET y PCMax, si no me equivoco. Exactamente. Además, revisamos los patrones de uso en la plataforma para desarrolladores, Google AI Studio, y fundamentalmente profundizamos en artículos académicos recientes de Archive. Ah, los papers técnicos. Sí, esos documentos que detallan la arquitectura matemática subyacente de estos modelos. Porque la misión de este análisis no es solo enumerar qué ofrece la plataforma. Claro, no somos un folleto de ventas. Exacto. Queremos comprender la mecánica fundamental que dicta esas decisiones operativas de Google. Bien, vamos a desempacar esto, porque en un mundo donde la fatiga de suscripciones es, una epidemia real, descubrir cómo exprimir al máximo estas herramientas es vital. Sí. Texto, imágenes, video, todo gratis. Todo eso de forma gratuita es una ventaja táctica increíble. Nuestra audiencia saldrá de aquí con un mapa clarísimo de dónde termina la benevolencia corporativa y dónde comienza, la necesidad física de pagar. Así es. Y para empezar, tenemos que levantar el capó de Gemini. O sea, no estamos hablando de un solo cerebro monolítico trabajando gratis para todo el mundo. No, para nada. Es un ecosistema muy fragmentado hoy en día. Estamos ante la versión de acceso libre, que funciona casi en su totalidad con el modelo Gemini Flash. Y yo lo pienso como, digamos, como un buffet de comida. A ver, me gusta esa analogía. El modelo Flash es el arroz con frijoles. Se sirve rápido, en cantidades industriales, y satisface la necesidad inmediata de, no sé, redactar un correo o resumir un texto. Y la bandeja nunca parece vaciarse. Siempre hay más arroz con frijoles. Exacto, siempre hay más. Es súper eficiente. Lo fascinante aquí es cómo Google maneja su modelo de razonamiento profundo, el Gemini 3.1 Pro, o lo que comercialmente llaman el modo Thinking. El famoso modo de pensamiento. Ese mero. Siguiendo con tu analogía del buffet, la empresa anuncia que los cortes de carne premium están incluidos en la entrada gratuita. ¡Wow! ¡Qué oferta!, ¿no? Y técnicamente lo están. Pero se distribuyen en raciones microscópicas, como una degustación intermitente. Te dan un pedacito nada más para que lo pruebes. Exacto. Y esta estrategia de distribución fragmentada no es filantropía, ¿eh? Es un mecanismo masivo de adquisición de datos. Claro, porque la IA ahora reemplazó al antiguo Bard y está metida en todos lados. En todos lados. Al integrar a Gemini de manera omnipresente en Gmail, en Docs, Drive, YouTube, Google,
captura las interacciones diarias de, literal, cientos de millones de personas. Y gratis para ellos. Sí, esa retroalimentación humana a escala global es el único combustible capaz de refinar la próxima generación de modelos. O sea, les estamos haciendo el trabajo. Básicamente. Y simultáneamente, esto actúa como una fosa defensiva insalvable frente a competidores directos. Competidores como Claude, Grok o el mismo ChatGPT. Exactamente. Los mantienen a raya. Es decir, el objetivo es blindar el ecosistema, mantener a los usuarios dentro de la casa a toda costa. Así es. Pero aquí es donde la narrativa esta del uso masivo y limitado choca contra un muro de concreto, porque los números verificados de este año, de 2026, revelan restricciones que francamente, pues parecen contradecir toda esa visión expansiva de Google. Sí, los números no mienten. Si conectamos esto con el panorama general, las cuotas son bastante estrictas. A ver, desglosemos eso para quienes nos escuchan. Si un usuario opera en la versión gratuita y activa el modelo Pro 3.1, el sistema impone un techo de aproximadamente 30 prompts al día. 30 peticiones y ya. 30 y se acabó. Al llegar a la petición 31, ocurre una degradación forzosa y automática de vuelta al modelo Flash. Te regresan al arroz con frijoles. Y la tijera recorta en todas partes, ¿eh? La generación de imágenes con el modelo Nano Banana se bloquea tras 20 intentos diarios. 20 imágenes es muy poco si estás iterando diseños. Totalmente. Y los resúmenes de audio, los audio overviews, sufren exactamente la misma suerte. Máximo 20 al día. Pero las fricciones más severas aparecen en las herramientas que exigen razonamiento prolongado. Y exactamente ahí quería llegar. Sí, la investigación profunda. La función de Deep Research tiene un límite casi punitivo de 5 reportes al mes. 5 al mes en la versión gratuita. Y aquí, perdón, pero tengo que cuestionar la narrativa corporativa. O sea, estamos hablando de Google. Una empresa que posee literalmente ciudades enteras compuestas por servidores y una infraestructura de red inigualable. Ajá, los centros de datos masivos. Para cualquier estudiante activo, un investigador o un analista financiero, 5 reportes se consumen en una sola mañana de martes. Sin duda. ¿Realmente no pueden darnos más de 5 reportes al mes? ¿O esto es pura tacañería corporativa para forzar conversiones al plan de pago? Mira, esa es la reacción natural frente a la escasez artificial. Pero la realidad operativa de la herramienta Deep Research explica este embotellamiento. A ver, explícame la física detrás de esto. A diferencia de un prompt tradicional, donde el modelo simplemente predice la siguiente palabra en una sola vez. Como cuando le pides un poema rápido. Exacto. La investigación profunda activa agentes autónomos. El modelo sale a buscar en la web, lee 20 documentos simultáneamente, sintetiza la información, descubre vacíos en su propia respuesta y vuelve a formular búsquedas de manera iterativa. ¡Wow! O sea, ¿hace el trabajo de un humano investigando durante horas? Tal cual. Un solo reporte de Deep Research puede equivaler a cientos de interacciones de fondo súper complejas. Ah, ya entiendo por dónde vas. Y todo eso recae sobre una arquitectura que, si leemos los papers de Archive, identifican como Mixture of Experts o mezcla de expertos. Que para quienes nos escuchan y siguen el desarrollo de estas arquitecturas, saben que MOE, o mezcla de expertos, significa que no se enciende todo el cerebro gigante de Gemini para cada pregunta trivial. Exactamente. El sistema enruta la consulta a un submodelo. A un experto específico, ¿no? Digamos uno entrenado solo para matemáticas o para código o para redacción creativa, ahorrando recursos. Y aunque el enrutamiento mitigue el impacto, el costo base de encender procesadores físicos a nivel global para cientos de millones de consultas concurrentes requiere un consumo en megavatios que de verdad desafía la capacidad de la red eléctrica en muchas regiones. O sea, estamos hablando de leyes de la termodinámica puras y duras. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, las cuotas de 30 peticiones o 5 investigaciones profundas mensuales operan como válvulas de seguridad termodinámicas. Válvulas para no derretir los servidores. Literalmente. Sin esos límites estrictos en el nivel gratuito, los servidores se sobrecalentarían o los costos operativos hundirían la rentabilidad de toda la división de IA en semanas. ¡Wow! Y además de la energía, hay que considerar la memoria RAM de las unidades de procesamiento gráfico, lo cual nos lleva a la barrera de la ventana de contexto. Ese es un punto crucial, qué bueno que lo mencionas, porque la versión sin costo restringe la memoria conversacional a cerca de 32,000 tokens. Que parece mucho, pero no lo es.
Nuestra audiencia ya comprende que los tokens dictan cuánta información puede procesar la IA de una sola vez, pero el salto que ofrecen los planes de pago, subiendo de 32.000 a más de 1 millón de tokens, bueno, eso cambia completamente las reglas del juego. Es una diferencia abismal. No estamos hablando de recordar simplemente el inicio de un chat casual. 1 millón de tokens permite cargar, no sé, el código fuente completo de una aplicación. O los expedientes de toda una década de litigios legales de un bufete de abogados. Exacto. Y pedirle a la IA que encuentre contradicciones cruzadas en todo ese papeleo. Y el costo computacional de eso es exponencial, no lineal. Así es. La mecánica detrás de eso se basa en el costo cuadrático de la atención en la arquitectura Transformer. El costo cuadrático suena intimidante. Es sencillo de entender. Si duplicas la cantidad de texto que el modelo debe analizar, no se duplica el esfuerzo computacional. Se multiplica por 4. ¿Por 4? Sí, porque cada token nuevo debe compararse matemáticamente con todos los tokens anteriores para entender el contexto global. ¡Qué locura! Procesar 1 millón de tokens para un solo usuario en segundos requiere una orquestación de servidores que justifica plenamente que esa capacidad se mantenga detrás de un muro de pago. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ah, sí. Sí, porque a pesar de todo este discurso súper lógico sobre costos astronómicos y servidores al rojo vivo, descubrimos en las fuentes un desvío masivo dentro de las propias fronteras de Google, y esto me vuela la cabeza. ¿Te refieres a la puerta trasera para desarrolladores? Exactamente. Mientras el usuario cotidiano choca contra el muro de las 30 peticiones, cualquiera que abra Google AI Studio, que es el entorno aistudio.google.com, para desarrolladores, recibe entre 1.000 y 1.500 interacciones diarias sin costo. Usando los modelos Gemini 2.5 y Tray Flashlight. Pasamos de la escasez total de que se apagan los servidores a una abundancia casi obscena. Mi deducción lógica aquí es que Google asume el costo brutal de estas 1.500 peticiones hoy, apostando a que el desarrollador construya una startup millonaria. Y que esa startup quede anclada de por vida a la infraestructura en la nube de Google. Es un embudo de retención clásico. Un embudo brillante. Esa es la tesis central que explica la aparente contradicción. Un entorno de desarrollo como AI Studio opera bajo parámetros radicalmente diferentes a la interfaz del consumidor final. O sea, no esperan que le preguntes por recetas de cocina ahí. Exacto. Los ingenieros necesitan probar, romper y refinar código constantemente. Sin embargo, la compañía segmenta claramente el uso. ¿Hay trampas, digamos? Más que trampas, reglas. AI Studio carece de la interfaz amigable, no retiene historiales de la misma manera y, lo más importante, abusar de este sistema es peligroso. ¿En qué sentido? Si utilizas esta plataforma de desarrollo para procesar tareas masivas personales o comerciales usando múltiples cuentas fantasmas, eso constituye una violación severa de los términos de servicio. Uy, te cae todo el peso de la ley digital de Alphabet. Te cancelan todo. Y perder el acceso a tu Gmail, tus fotos, tu Drive de toda la vida, por intentar ahorrar $20 al mes es un riesgo que ninguna persona en su sano juicio debería tomar. Totalmente de acuerdo. No vale la pena. Pero bueno, AI Studio es solo la punta del iceberg de esta estrategia de captura, ¿eh? Para el usuario general curioso, Google ha incrustado acceso ilimitado en herramientas que usamos sin darnos cuenta de que estamos interactuando con Gemini. Como los resúmenes automáticos. Ajá, hablo de los AI Overviews en las búsquedas tradicionales de google.com, o la explosión absoluta de herramientas como Notebook LM. Esa herramienta es increíble. Sí, digiere documentos inmensos, tus apuntes y te escupe un podcast automático. Todo eso procesa información pesada de forma gratuita. Y si miramos a la próxima generación, el embudo de retención es aún más agresivo en el sector educativo. Ah, los programas verificados de este año. Sí, en 2026 están otorgando hasta 15 meses de suscripción a Google AI Pro totalmente gratis para estudiantes universitarios. 15 meses del plan Pro, gratis. Capacidades de Gemini Pro durante más de un año. Cuando se gradúe, no va a querer usar otra cosa. Exacto. La transición a cualquier otra plataforma competidora al graduarse generará una fricción inmensa. Es la clásica táctica de asegurar que la herramienta propia se convierta en el estándar por defecto del flujo de trabajo de la próxima década. Totalmente. Es sembrar para cosechar a largo plazo. Pero bueno, volviendo al presente.
Incluso con todas estas rutas alternativas, las herramientas satélite invisibles y las promociones, llega un momento inevitable en la vida de un profesional, donde el arroz con frijoles y las cuotas restringidas fracturan la productividad. Sí, el temido muro de pago. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué hay exactamente detrás del muro de pago y cuándo se justifica realmente dar el salto y sacar la tarjeta de crédito en este panorama de 2026? Pues mira, el ecosistema de suscripciones se ha cristalizado en 3 niveles funcionales muy claros. A ver, vamos uno por uno. El peldaño inicial, Google AI Plus, que ronda los $8 mensuales, actúa principalmente como un mitigador de fricción. Eleva el techo a 100 peticiones diarias en el modelo Pro. En lugar de 30. Exacto, y optimiza el enrutamiento para asegurar que la latencia sea mínima incluso en horas pico. Entiendo. O sea, es como pagar por acceso a la fila rápida en un parque de diversiones. Gran analogía. Mejora la fluidez, pero no altera radicalmente la capacidad técnica de lo que puedes hacer. El salto estructural verdadero ocurre con Google AI Pro. El de $20. Tasado en unos $20 mensuales, sí. Este se ha establecido como el estándar de la industria para profesionales de la información. Este nivel escala a 500 interacciones pro diarias. 500, wow. Permite 100 generaciones de imágenes al día, desbloquea la investigación profundas, casi sin trabas, e incluye 5 terabytes de almacenamiento en la nube. Que 5 terabytes ya por sí solos absorben gran parte de esos $20. Exactamente. Pero el elemento disruptivo de este plan, lo que cambia todo, es la integración sin restricciones del modelo de video, VO 3.1. Y aquí es vital detenernos un segundo porque generar video no es solo texto con imágenes que se mueven un poquito. Para nada. Explicar la diferencia de esfuerzo computacional entre decirle a Gemini, oye, escribe un poema, y pedirle a Veo 3.1, genera 10 segundos de un coche conduciendo por Tokio en la lluvia con reflejos realistas, pues es abismal. Esto plantea una pregunta importante sobre los costos de cómputo. La generación de texto, en su forma más pura, calcula probabilidades sobre cuál debe ser la próxima fracción de palabra basada en patrones lingüísticos. Es súper complejo, pero al final del día es predecible, ¿no? Sí. Por el contrario, generar video de alta fidelidad con Veo 3.1 exige que la red neuronal renderice millones de píxeles fotograma por fotograma. Y tiene que verse bien, no como esos videos raros de hace unos años. Los reflejos en los charcos, la iluminación de los neones de Tokio y la geometría del vehículo deben recalcularse a 24 o 30 cuadros por segundo. Y sin colapsar en alucinaciones visuales, donde el coche se derrita. Exacto. La demanda sobre los clústeres de unidades de procesamiento es colosal. Por eso el video es la frontera definitiva de la monetización ahora mismo. Ese nivel de consumo eléctrico y de chips explica por qué la generación de video está tan fuertemente custodiada detrás del muro de pago. Sí, no pueden darlo gratis. Y para complementar la estructura existe el nivel corporativo, Google AI Ultra. Ah, el carísimo. Aproximadamente $250 al mes. Diseñado exclusivamente para power users empresariales, estudios de producción o análisis financiero algorítmico. Donde los agentes autónomos pueden ejecutar tareas complejas durante horas, solos, sin supervisión. Exactamente. Todo esto nos pinta un cuadro muy claro, ¿no? Especialmente cuando leemos el veredicto de los análisis de CNET y PCMag. Que concuerdan en que la versión gratuita de Gemini, debido a su integración transversal en herramientas cotidianas de Google, ya supera en utilidad inmediata a las alternativas gratuitas de OpenAI o Anthropic. Sí, para tareas ligeras y casuales, la fluidez con la que Gemini interactúa con correos electrónicos y calendarios sin requerir que abras pestañas adicionales, pues le otorga una ventaja operativa diaria insuperable. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para nuestra comunidad? Si la versión gratuita es tan robusta, pero los planes de pago ofrecen capacidades masivas, debe existir una regla de oro, ¿verdad? Una línea divisoria clara. Un indicador inequívoco que le diga a quienes nos escuchan en qué momento exacto su tiempo es más valioso que esos $20 al mes. Pues la decisión de inversión debe reducirse a auditar los cuellos de botella específicos de tu flujo de trabajo individual. El plan gratuito cubrirá, fácilmente, el 90% de los requerimientos de la población general. Entonces, ¿cuándo pagamos el Pro?
El salto al Plan Pro se convierte en una necesidad matemática bajo dos escenarios restrictivos principales. A ver, el primero. El primero es la dependencia operativa de la generación audiovisual de calidad comercial. El modelo VEO. ¿Sí? Quienes requieran integrar secuencias de VEO 3.1 en campañas de marketing o presentaciones formales no tienen alternativas viables gratuitas en ninguna parte. De acuerdo. ¿Y el segundo escenario? Involucra la densidad documental extrema, procesar repositorios masivos de información diaria. O sea, aprovechar el millón de tokens de memoria, ¡Exacto! cruzar bases de datos no estructuradas o mantener esa coherencia analítica a través de un millón de tokens requiere la infraestructura ininterrumpida que solo te garantiza la suscripción. Tiene mucho sentido. Si no existe un dolor agudo y recurrente en ninguna de esas dos áreas, la migración al plan de pago francamente carece de justificación económica. Es una guía sumamente pragmática. Básicamente, no hay que dejarse arrastrar por el miedo a quedarse atrás tecnológicamente. El famoso FOMO tecnológico. Exacto, el FOMO. Ni pagar por herramientas avanzadas de las que solo usaremos, digamos, el 10% de su capacidad. Sería un desperdicio. Llegando a la recta final de esta exploración, creo que podemos recapitular que la inteligencia artificial gratuita de Google en 2026 es verdaderamente generosa frente a la competencia. Muy generosa. Aunque claro, el término ilimitado siempre será un recurso de marketing. Una exageración mitigada por las leyes de la termodinámica y los costos eléctricos. Y la compleja danza de la arquitectura de mezcla de expertos que mencionaste. Pero las capacidades accesibles sin costo siguen siendo formidables. Los límites, como documentamos a través de los reportes y papers, son imperativos de ingeniería para sostener la viabilidad de la infraestructura, no son solo por avaricia. Y explorar alternativas como AI Studio, comprendiendo sus restricciones, o maximizar las ofertas académicas para estudiantes, demuestra que, pues la simetría de información favorece a quienes saben dónde buscar. Al final del día, estas tecnologías deben actuar como multiplicadores de fuerza para quienes nos escuchan. Deben empoderarnos, optimizar el tiempo diario, no agregar una fuente de estrés o una carga financiera a la tarjeta de crédito bajo la promesa de cosas que quizá nunca lleguen a utilizar. La táctica más inteligente sigue siendo llevar la versión gratuita hasta el límite absoluto de la frustración técnica. Exprimirla hasta que duela. Y solo entonces considerar abrir la billetera. Implementar herramientas poderosas solo cuando la fricción de no tenerlas supera el costo mensual de adquirirlas. Exacto, es la medida perfecta. Y antes de cerrar este análisis a fondo, quiero poner una idea un poco provocativa sobre la mesa, a partir de algo que discutimos más temprano. A ver, cuéntame. Hablábamos de cómo Google necesita imperiosamente que cientos de millones de personas interactúen a diario con estos modelos gratuitos, ¿no? Para recopilar datos anónimos, entender patrones y refinar el comportamiento de la IA. Sí, la escala masiva de retroalimentaciones. Piénsalo. Nosotros ingresamos una petición en la versión gratis, corregimos a la máquina cuando se equivoca, reformulamos la pregunta y finalmente obtenemos una respuesta útil. El volumen de datos de entrenamiento derivado de ese aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana a esa escala es un activo incalculable. Es oro puro para ellos. Es el motor principal que permite pulir las respuestas para los usuarios de la versión premium. Lo que me lleva a una conclusión fascinante que quiero dejar rondando en la mente de nuestra audiencia hoy. Si los usuarios de pago están recibiendo la versión depurada, rápida y sin errores de los modelos más avanzados, Ajá. y todo eso es posible únicamente gracias a los miles de millones de correcciones, ajustes y, francamente, tolerancia a la frustración que aporta la base masiva de usuarios gratuitos, Ya veo hacia dónde vas. no significa eso que el modelo gratuito no es un regalo corporativo, sino que los usuarios sin costo son, indiscutiblemente, el equipo de control de calidad no remunerado más gigantesco en toda la historia de la tecnología humana. ¡Wow! La dinámica económica detrás de eso altera toda la percepción del producto, totalmente. Cambia el paradigma, ¿no? Bajo esa óptica, el uso de la plataforma deja de ser una transacción unilateral donde tú recibes un servicio gratis para convertirse en un trabajo de entrenamiento constante donde la moneda de cambio es tu propia interacción. Es un intercambio de valor. Así que la próxima vez que entren a Gemini Flash, lancen un par de preguntas si sientan que el sistema está siendo un poco torpe o repetitivo. No se frustren pensando que recibieron un mal servicio. Están entrenando a la máquina. Del futuro, completamente gratis para la corporación. Quédense con esa idea dando vueltas por su cuenta. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.